Nintendo es una empresa de videojuegos que siempre ha enfocado sus historias en temas mágicos, caricaturescos y graciosos, evitando así los guiones complicados o subidos de tono. Esto último es muy entendible, ya que su contenido está enfocado a un público más joven. Pero como todo en la vida, siempre hay una excepción, y en este caso es la saga Mother. La historia se dividió en 3 juegos, uno para Famicom, uno para Super Nintendo y otro que sería lanzado en Nintendo 64, que fue cancelado para salir años más tarde en una Game Boy Advance con sus gráficos readaptados pero conservando la totalidad de su historia. Este video que acabas de ver es un comercial que fue lanzado en Japón y se trató de la primera pista para conocer el juego. En él podíamos ver a 3 niños luchando con un robot de ataque del ejército de Gaig, o también llamado Gaigas. Aquí también nació una frase muy conocida entre los fans de la saga: no llorar hasta el final. El primer Mother era un juego RPG con características similares a la saga de Final Fantasy, solo que tenía una peculiaridad: estaba ambientado en los tiempos presentes, no existían pociones y las armas eran bates de béisbol, juguetes o sartenes. La historia tiene unas características muy peculiares. Lo primero es que tiene historias de ciencia ficción que nunca se toman en serio a sí mismas, habiendo cantidad de chistes y bromas por todos lados. Pero los eventos se tornaban turbios y extraños en ciertas partes del juego, haciendo replantear el tono de lo que estabas viendo. En el primer juego encarnaremos a Ninten, un chico de 12 años residente de Podunk. Tiene asma y habilidades psíquicas especiales. Él, a medida que avanza la historia, debe encargarse de luchar contra la segunda venida de Gaigas, el antagonista principal. Se nos narra una historia ubicada temporalmente a principios del año 1900, en donde una pareja casada de jóvenes desapareció de un pueblo rural en algún lugar de América. Misteriosamente, 2 años después vuelve el marido, George, quien no habla con nadie sobre lo que vivió durante ese tiempo y comenzó a hacer investigaciones por su propia cuenta, mientras que María, su esposa, nunca regresó. Los poderes psíquicos de Ninten, según la investigación de George, fueron alguna vez usados por una raza de extraterrestres, los mismos que una vez lo abdujeron a él. Mientras transcurre la historia, Ninten descubre pasajes del diario de su bisabuelo George, que explican mejor la fuente de todos sus poderes, y los verdaderos orígenes y planes de la presente invasión alienígena. Se nos revela que durante los 2 años que María y George desaparecieron, María se encariñó con un pequeño espécimen de nombre Gaigas, a quien cuidó y llegó a amar como su propio hijo. Por esa razón fueron tratados con mucho respeto durante su estancia fuera de casa. Sin embargo, llega un momento en el que George decide escapar sin avisar a nadie, robándose los secretos del PSI, o también conocidos como poderes psíquicos. Por esto, los alienígenas buscan vengarse de la raza humana por haber robado sus secretos. A Ninten se le revela que debe buscar 8 melodías, cantadas por diferentes animales, objetos y personas. Cuando estas melodías se tocaban juntas, una tras otra, son capaces de vencer al mal. Pero la verdad no era tan así, sino que estas melodías son la canción que María le cantaba a Gaigas cuando era un pequeño. Al final del juego, la nave nodriza aterriza en la Tierra y Ninten se encuentra frente a frente contra Gaigas. Tras una larga pelea en donde prácticamente no se puede hacer nada, los chicos empezaban a cantar la canción de María, y Gaigas quedaba indefenso y triste, retirándose y jurando volver para vengarse.
La continuación la veríamos en Mother 2, también llamado fuera de Japón como Earthbound, quizás como un juego de palabras que daría como resultado Mother Earth. Cabe mencionar lo curioso de la Tierra que reemplaza a la O en el logo, el cual se dice que es la foto de la Tierra tomada con ayuda del Apolo y que fue invertida en 180 grados. Este también es conocido como el juego con el final más perturbador de la saga. Lo primero que se ve al iniciar el juego era un mundo devastado y unas letras que decían la guerra contra Gaigas. La historia ahora empieza alrededor de 1990, cuando en un pueblo llamado Onett cae un meteorito proveniente del espacio. Exactamente en una colina cerca de la casa de Ness, el que será nuestro protagonista, despertándolo a él, a su familia, sus vecinos y alertando a las autoridades del pueblo. Ness va a ver qué pasa, pero los policías no le dejan ver el meteorito, así que vuelve a casa. Más tarde esa misma noche llega Poki, el vecino de Ness, pidiéndole a este que le acompañara para ir a buscar a su hermano que se había ido a ver el meteorito. Al llegar allí, sale de este un chorro de luz, apareciendo un alienígena con forma de abeja, el que se hace llamar a sí mismo como Bus Bus. Él dice que viene del futuro, para contarles la leyenda de 3 niños y una niña que salvarían el planeta Tierra de Gaigas, el destructor cósmico, que está amenazando a la Madre Tierra. Pero antes de llegar enfrentan a un Starman, quien acusa a Bus Bus de traidor y amenaza con matarlo. Por desgracia, al final, la madre de Poki confunde a Bus Bus con un simple abejorro y lo mata. Antes de morir, Bus Bus le cuenta a Ness que hay 8 santuarios alrededor del mundo y que tiene que ir a cada uno de ellos para recolectar las 8 melodías de dichos lugares y así hacerse más fuerte para enfrentarse a Gaigas. Bus Bus le dice que el primer santuario está cerca de Onett. Así daba comienzo la aventura que Ness, Paula, Jeff y Po deben realizar. Lo oscuro de la historia va apareciendo a medida que avanzamos y esperando el regreso de Gaigas, el cual difiere mucho del Gaigas que conocimos en Mother 1. Antes que nada debemos ir a ver al padre de Jeff, que nos dirá que viajemos al pasado para luchar con Gaigas cuando aún no es muy poderoso. Para ello debemos entrar en una dimensión que nos transportará al pasado, pero los niños al ser de carne y hueso no pueden cruzarla sin más. Los chicos deciden que desean ir a luchar cueste lo que cueste, así que el científico crea 4 robots a los cuales les implanta el alma de los niños para que puedan ir a luchar. Al llegar veremos una serie de caminos que desembocan en una máquina extraña, conocida como la Devil's Machine, que contiene a Gaigas dentro de ella. Al acercarnos veremos la cara de un niño, unos creen que es la cara de Ness, otro que es la cara de Nintendo, ya que a estas alturas Gaigas aún no tenía conocimiento de Ness. Gaigas ha adquirido ahora un poder inconmensurable y una maldad que destruyó por completo su mente y le transformó en un ser indefinible para la mente humana. Junto a Gaigas en la batalla final también podemos ver a Poki, el muchacho regordete que nos acompañó para investigar el meteoro que cayó cerca de la casa de Ness. Poki nos describe a Gaigas como el mal encarnado y como un idiota todopoderoso, por lo que decide unirse a él. Luego tendremos una pelea en donde lo derrotaremos sin muchas dificultades. Todo por lo que hemos pasado hasta ahora es un poco retorcido si lo analizamos más profundamente. Primero que todo, se podría decir que la Devil's Machine tiene un parentesco con la anatomía de una vagina. Luego, al luchar contra Gaigas veremos 2 imágenes bastante inquietantes. Lucharemos contra Gaigas una vez hayamos derrotado a Poki en su máquina, y al contrario que los demás enemigos del juego, este no es un sprite en la pantalla, es un fondo que mezcla tonalidades oscuras y rojizas, y si intentamos hacernos una imagen mental de lo que estamos viendo, se puede llegar a ver una cara agonizante. En la segunda fase de la pelea, la imagen comenzará a distorsionarse, moverse y a duplicarse varias veces. Aquí, la cara agonizante se transforma paulatinamente a lo que podría ser la silueta de un feto en el útero de su madre. A medida que lo vamos atacando, Gaigas dirá algunas frases sin sentido como Ness,
Estoy feliz. Eso duele. Me siento bien. Si lo analizamos desde otro punto de vista totalmente externo al juego, sí toma un sentido bastante oscuro. Después del lanzamiento del juego, en una entrevista con Shigesato Itoi, creador de la saga, dijo que como inspiración de esta última batalla utilizó un trauma de su infancia. Fue cuando era un niño y había asistido al cine, pero accidentalmente entró en una función equivocada y vio una escena de la película El oficial de policía y la belleza desmembrada, en donde había una escena que incluía la violación de una mujer, aunque con el tiempo se dio cuenta que fue un error, ya que no había sido una violación lo que vio, sino un asesinato por estrangulamiento. Shigesato Itoi creó la batalla final de Earthbound como si fuese una violación. Con todo lo anterior en cuenta, podríamos resumir toda la batalla en una línea. Por un lado, nosotros, como los elegidos de la profecía, debemos enfrentar a Gaigas antes de que éste naciese. Por ende, entramos en la Death Machine, la cual no es más que una vagina, y dentro de esta se encuentra el feto, el cual se presume que fue producto de una violación. Una vez finalizada la batalla, nosotros derrotamos al feto en lo que podría decirse que es un aborto. La pelea final también es distinta a las batallas que desarrollamos durante el juego, ya que mientras nos curamos con algunos de nuestros personajes, Paula tiene que rezar para buscar ayuda de las personas de la Tierra. A pesar de todo lo enrevesado de este antagonista, existe una cosa que se habla entre los fans. Se dice que a medida que nosotros vamos avanzando en la aventura y recolectando las melodías, Gaigas solo buscaba que fuésemos sus amigos. Un ejemplo de esto también está incluido en la batalla final, entre aquellas frases extrañas que se pueden leer, y el porqué de que Poki sigue siendo malvado incluso después de la muerte de Gaigas. Una vez terminada la pelea, los chicos vuelven a sus cuerpos originales y Poki se retira jurando vengarse. Con esto último llegó lo que vendría siendo el tercer arco y final de la saga, conocido como Mother 3, la caída del Rey Cerdo, y conocido también como el juego más triste de la saga. La historia no nos da a conocer un año en concreto, pero sí un lugar, las islas Ninguna Parte, presumiblemente descendientes lejanos de Ness. Esta familia está compuesta por Flint el padre, Inawa la madre y sus hijos gemelos de 10 años, Klaus y Lucas. Inawa y sus hijos están visitando a su abuelo en la montaña. De pronto la ciudad que se encontraba más al sur se incendia y aparecen unos hombres con máscaras de cerdo. Ellos comienzan a alterar con injertos robóticos a los animales y el medio ambiente. Flint, que se encontraba en el pueblo, intenta encontrarse con Inawa y los niños para llevarlos a salvo, pero recibe la noticia de que su esposa estaba muerta, ya que había sido atacada por un Draco. Pero lo bueno es que sus hijos se encontraban sanos y salvos. Klaus, el más valiente de los gemelos, decide ir a la montaña en busca de venganza. Flint intenta seguirle el paso, pero cuando llega ya es muy tarde y no tiene pista alguna de Klaus. Pasaremos por distintos personajes, y en cierto punto tomaremos el control de Lucas, el que será el protagonista del juego 3 años más tarde de lo sucedido con su madre y hermano. Ahora los hombres cerdos se habían encargado de hacer conocer a la gente la importancia del dinero, y por consiguiente el pueblo ahora se había transformado en una ciudad moderna, con trenes, hoteles, tiendas por doquier, y había continuado experimentando con animales y sus injertos robóticos, creando así a las quimeras.
y en cierto punto de la historia se nos revelará nuestro objetivo a seguir. Sacar las agujas que retienen al dragón ancestral dormido y así devolver la paz. Pero nos revelan que existe un chico enmascarado que también está sacando las agujas. Según el corazón de la persona que saque la aguja, se le transmitirán los sentimientos al dragón, originando más caos si el corazón tiene intenciones oscuras. En nuestro viaje nos enteraremos de la verdadera realidad de las islas Ningún Lugar. Se nos cuenta que hace tiempo el mundo fue destruido por la irresponsabilidad del ser humano, por lo que los últimos supervivientes escaparon en un buque blanco. Los pasajeros de ese buque fueron los habitantes de las islas Ningún Lugar y establecieron una forma de vida tranquila y sin preocupaciones, en donde cada persona desarrollará un rol específico. Cuando todos los arreglos finalizaron, las personas borraron los recuerdos de su vida pasada y comenzaron de nuevo. Pero con la llegada del dinero todo estaba volviendo a ser como antes y la historia se volvería a repetir si no lo impedimos. Los hombres con máscaras de cerdo son comandados por Porky, que en esta secuela fue renombrado como Porky, en honor al personaje de Looney Tunes, ya que Porky es el rey de los cerdos del que nos estaban hablando al comienzo. Subiremos al edificio de Porky. Ahora él se encuentra en un robot con patas de araña muy similar al que vimos en Airbound, solo que ahora está muy viejo, totalmente paralizado y con un respirador artificial. Él afirma tener una edad indefinida, quizás 1000 años o quizás 10.000 años, que no importaba ya que era inmortal. Al luchar contra él, este se encerrará en una cápsula indestructible y queda atrapado allí por toda la eternidad. Luego de esto aparecerá el enmascarado, que estaba retirando las agujas y nos enfrentaremos a él. El enmascarado no es nada más ni nada menos que Klaus, el hermano de Lucas. Solo que ahora es una marioneta de Porky y no recuerda nada de él. La voz de Inawa durante la pelea se escucha y Klaus logra volver en sí. En ese mismo instante lanza un rayo cargado contra Lucas para que rebotase y por consiguiente le quitase la vida, sin antes pedirle perdón a Lucas por todo lo que había hecho. Este sin lugar a dudas es uno de los finales más tristes y donde cobra sentido la frase no llorar hasta el final. Aquí existen muchas teorías. Presuntamente Klaus no había muerto en la montaña, sino que quedó inconsciente y Porky le lavó el cerebro para utilizarlo a su antojo. También podría decirse que Klaus murió y Porky mediante máquinas le revivió para utilizarlo como su marioneta, ya que era el único que podía sacar las agujas. Por ende, cuando cobra conciencia se suicida para dejar de vivir en ese estado tan penoso. En una animación se veía a Klaus en una mesa acostado, mientras algunas máquinas le injertaban partes robóticas. Años después, mediante el hack, se pudo encontrar algunos gráficos más del juego que no habían sido utilizados. Uno de ellos era un robot, otro un ángel y otro de Klaus completamente desnudo, entre otros. Se presume que Lucas veía a Klaus como un robot completo. El ángel representaba a su hermano muerto y Klaus desnudo a la conciencia de su hermano que estaba dentro del robot. Esta última teoría nunca se podrá comprobar al 100%. Después del dolor y las lágrimas derramadas durante la pelea, Lucas retira la última aguja, despertando así al dragón y renovando el mundo. La última escena que podremos ver en el juego son las islas destruyéndose por las fuerzas de la naturaleza, la tierra partiéndose y ardiendo. Este final, según Shigesato Itoi, lo hizo pensando en la muerte de su madre y el cómo se destruyó su mundo y tuvo que empezar desde cero sentimentalmente. A pesar de que los diálogos de los personajes pueden seguirse leyendo incluso al finalizar el juego, se podría decir que el mundo de Mother terminó. La saga Mother tiene sin lugar a dudas una historia bastante trabajada y llena de curiosidades extrañas e interesantes. Tanto que no es raro ver gente discutiendo en foros sobre la historia del juego y los personajes. En el presente, un grupo de fans está trabajando en la cuarta entrega de la serie, ya que Shigesato Itoi dijo que Mother 3 sería el último juego que él haría, pero aún así le gustaría ver un Mother 4 algún día.